hermanos, bienvenidos. Qué gusto verle, de verdad. Es una bendición del Señor el poder estar juntos el día de hoy, delante de su presencia. Le voy a pedir, hermano, por favor, si me acompaña ahí al libro de Hechos, por favor, capítulo 14. El verso 22, vamos a leer el verso 22. Estamos leyendo este capítulo 14, estamos meditando este capítulo 14. Y solamente vamos a leer esta parte, el capítulo 14, verso 22. Dice así la palabra del Señor: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios de los cielos y de la tierra, delante de tu presencia estamos. Gracias por permitirnos, Señor, el enorme privilegio de poder acercarnos a ti a través de tu palabra. Señor, llénanos de ti, de tu presencia en esta hora. Tu Santo Espíritu esté obrando de tal manera que nos dé luz, Señor, nos dé entendimiento de tu palabra. Y Señor, esa bendición de poder comprender tu palabra la podamos llevar a cabo en nuestras vidas. Toma la vida de cada uno de los que estamos aquí. Ponemos delante de ti cualquier necesidad, cualquier problema, angustia, Señor, para que tú, Señor Padre, el día de hoy puedas estar obrando a través de tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, cuando nosotros vemos el libro de Hechos, hay una realidad que podemos estar viendo a través del libro de Hechos, y es que el Evangelio va creciendo, la palabra de Dios va creciendo, se va predicando a más personas, se van convirtiendo más personas, va avanzando el Evangelio hacia otras regiones y el Evangelio se va predicando a otras naciones, y es lo que vemos a través del libro de Hechos. De hecho, el día miércoles comentaba acerca de cómo fue avanzando y cómo está avanzando este Evangelio, primeramente en Jerusalén, después en la provincia de Jerusalén, que es en Judea, después más al norte, que fue en Samaria, la parte más norte, y avanzó hasta más al norte en Cesarea en el capítulo 10, y todavía más al norte a Siria, hermanos. Entonces el Evangelio fue avanzando, se fue predicando en todas esas regiones, y en el capítulo 13 y en el capítulo 14 vemos el primer viaje misionero de Pablo. Sale de la iglesia de Antioquía de Siria y empieza a, guiado por el Espíritu Santo, a compartir el Evangelio a través de toda la costa norte del mar Mediterráneo. Y entonces el Evangelio empieza a ser predicado, si usted me acompaña ahí al capítulo 13, verso 1, dice el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, y esta iglesia de Antioquía que estamos viendo aquí es de Antioquía de Siria. Entonces, en ese entonces teníamos el mapa más o menos así: Jerusalén, que estaba en la provincia de Judea, arriba estaba otra provincia que se llamaba Samaria, y arriba de Samaria, más al norte, casi la frontera, estaba Cesarea, que lo vemos en el capítulo 10 con Cornelio, y más al norte está Siria. Entonces el Evangelio empieza a difundirse o a ir y a crecer a través de todas esas regiones, y ahora está, dice el verso 1, están en Antioquía de Siria. Pero si vamos al verso 4,
Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, la isla de Chipre, ¿sí? Que está en el mar Mediterráneo, y de Chipre se van a toda la región de Panfilia. Vamos al verso 13, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergé de Panfilia, ¿sí? Verso 14, ellos pasando de Pergé llegaron a Antioquía de Pisidia, ¿sí? Y si nosotros vamos al capítulo 14, capítulo 14, verso 1, dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Ya están en Iconio, ¿sí? Verso 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Y entonces vemos a través de este capítulo 13 y 14 cómo el evangelio se empieza a difundir por medio de Pablo y Bernabé por toda esa región. Entonces comenzó desde Jerusalén, después se extendió a la provincia completa que fue en Judea, después se trasladó a la siguiente provincia que era Samaria, después de ahí se trasladó a otro país que es un país, podemos decirle así, pagano, podemos llamarlo así, que es Siria, y de Siria se fueron a Chipre, y de Chipre se fueron a toda la región de Panfilia, que hoy en día esa región que vemos aquí de Panfilia es lo que nosotros hoy conocemos como el país, la parte sur del país llamado Turquía hoy en día. Entonces el evangelio empezó a extenderse por todas esas regiones, pero también en medio de toda esta situación, si algo nos hemos podido dar cuenta, es que siempre, desde que nació y empezó el evangelio, siempre hubo oposición. Siempre. Y lo vemos desde el principio, como el evangelio va creciendo, la palabra de Dios se va predicando, las personas se van convirtiendo, pero junto con eso también está la oposición por medio de este mundo. Es algo que vemos. No podemos ignorarlo tampoco. Desde el capítulo 3, hermano, cuando Pedro y Juan sanan al hombre que estaba pidiendo limosna fuera del templo, ¿qué sucedió? ¿Se acuerdan? A ver, vamos al capítulo 4 de Hechos. Capítulo 4, verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, ¿y qué? Y de los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Verso 3, leemos juntos, dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. ¿Qué vemos, hermano? Es una realidad. Estaban predicando, las personas estaban conociendo del evangelio, se estaban convirtiendo. Capítulo 2, se convirtieron 5,000 personas. Pero en medio de todo eso, ¿qué hay? Oposición. ¿Qué hay? Luchas. En medio de todo esto vemos esta situación. Capítulo 5. Perdón, capítulo 4, verso 17. Capítulo 4, verso 17, por favor. Ellos están en la cárcel, están delante del concilio ya, y dicen: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué dice, hermano? Amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Verso 18, y llamándolos, ¿les qué? Intimaron en que ni de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? Amenazaron, intimaron. Verso 21, ellos entonces, ¿qué?
Les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Estas personas que van predicando el evangelio se encuentran con oposición. Entonces el reino de Dios, la predicación del reino de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Jesús va siendo predicada, va llegando a las personas, pero al mismo tiempo hay oposición. Capítulo 5 ahora sí. Verso 40 dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de, ¿qué dice? Azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y los azotaron. Y el evangelio aún seguía siendo predicado. Y entonces, no sé usted cuando va meditando la palabra, cómo ve estas cosas, pero Dios permite, escúcheme, dentro de su voluntad, que el evangelio sea predicado, que el evangelio crezca, sea llevado a las personas en medio de circunstancias adversas, en medio de adversidad, en medio de personas que se están oponiendo en contra de ese mismo evangelio. Tanto así que en el capítulo 7 vemos la historia de Esteban. Hermanos, ¿cómo termina Esteban? ¿Cómo? Muerto. En el capítulo 12 vemos la historia de Jacobo, hermano de Juan. Hermanos, vamos al capítulo 12 de Hechos. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para matarles. ¿Y mató a espada a quién? A Jacobo. Escúcheme, ponga atención a lo que le voy a decir. Dios, dentro de su voluntad, está esto, hermano. Por eso es muy importante que me ponga atención el día de hoy. No es la primera vez que vemos cómo Dios va haciendo crecer su pueblo en medio de aflicción y de adversidad. No es la primera vez. ¿Se acuerda del libro de Éxodo? A ver, vamos a Éxodo, capítulo 1. En el verso 7 dice así, Éxodo capítulo 1, verso 7 dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y a su pueblo. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, dijo ese rey. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributo que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramasés. Leemos el verso 12 juntos, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. ¿No vemos la misma escena? El evangelio en el libro de Hechos, hermano, va creciendo. El reino de Dios se va extendiendo en la vida de cada persona. Pero en medio de eso, siempre hubo oposición. Aquí que vemos, Dios está cumpliendo su propósito de crear un reino a través de la descendencia de Abraham. Y esta descendencia de Abraham va creciendo y fortaleciéndose. ¿Pero en medio de qué? De oposición.
siendo esclavos. Tanto así que decidió el faraón matar a todos los niños varones. Les dijo a las parteras que cuando asistieran a las mujeres judías, mataran a todos aquellos niños que fueran varones. Pero obviamente las parteras no lo hicieron así. Y en el verso 20, quisiera que leamos el verso 20, dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Esta forma de actuar de Dios, en la cual va creciendo su palabra, va creciendo el reino de Dios, va creciendo su propósito, pero siempre va acompañado de esta oposición. Siempre. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? ¿Cómo tenemos que entender esto en nuestras vidas? Si quisiera que me acompañara al capítulo 13 de Hechos. Hechos capítulo 13. Capítulo 13, verso 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y allí navegaron a Chipre, y llevados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron un cierto mago falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Leemos el verso 8, hermanos, juntos. Pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe, ¿a quién? Al procónsul. Escúcheme, si tomamos esta porción, vamos a tomar esta porción así. Este hombre se estaba oponiendo a lo que Pablo y Bernabé estaban predicando. Esta oposición a la que ellos estaban encontrando, hermanos, ¿contra quién es en realidad? Quiero que me entiendan. ¿Contra quién es, hermano, la oposición? ¿Ellos qué estaban haciendo? Predicando la palabra de Dios, ¿cierto? Y este hombre dice que se estaba oponiendo. Por lo tanto, si ellos estaban predicando la palabra de Dios, su oposición de este hombre, ¿contra quién es en realidad? ¿Contra quién? Contra Dios. Contra el establecimiento de Dios en la vida de esta persona que era el procónsul, ¿cierto? Entonces, si podemos sacar un principio básico, sencillo, de esto que vemos aquí, es que en realidad la oposición que viene hacia alguien que está en el reino de Dios, o a alguien que está predicando el reino de Dios, o a alguien que está en ese reino, es para alejarlo de la fe en Cristo Jesús. ¿Sí me explico, hermanos? Ahora, sigamos leyendo, verso 9. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando los ojos en él, verso 10, dijo, a ver, hermanos, ¿qué dijo? Vamos a leerlo juntos, dice: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que ver aquí? Para Pablo, esta persona no era su enemigo. De Pablo no. En realidad, ¿contra quién se estaba oponiendo, hermanos? Contra Dios, contra toda justicia, contra el reino de Dios. Esta persona dice, lleno de todo engaño y de maldad, hijo ¿de quién? Del diablo. Entonces yo quisiera aquí aprovechar para hablar acerca de cómo es la operación de Satanás respecto a la oposición en este mundo. Nosotros vemos aquí, hermanos, que se está oponiendo este hombre a la predicación y al mensaje que estaba llevando tanto Pablo como Bernabé. Su oposición, obviamente, de este hombre no era contra Pablo y Bernabé. Eso yo creo que sí lo entendemos. No era contra ellos personalmente, sino en realidad era contra el mensaje que Pablo y Bernabé
estaban llevando. Un mensaje de salvación, distinto seguramente al que este hombre tenía. Ahora, no solamente esta persona se estaba oponiendo a ellos, sino cuando ellos fueron visitando otras regiones, si me acompaña por favor, al verso 43. Verso 43 dice: y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿qué dice, hermano? Se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, ¿qué vemos, hermano? Una vez más, oposición. ¿Cierto? Oposición. Capítulo 14. Búsquelo, hermano. Verso 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Leemos el 2 juntos, hermano. Mas los judíos no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Verso 5, vamos a leer el verso 5 juntos, dice: pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Verso 19, hermanos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron contra la ciudad, fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. ¿Qué vemos, hermano, en medio de esto? Oposición, ¿cierto? De tal manera que sus vidas estaban en riesgo. Dios permitiendo esto. Ahora, yo quiero que piense lo siguiente: ¿cómo actúa Dios en medio de esta situación, hermano? Porque si nosotros lo vemos de una manera lógica, si me permite usar esa palabra, lógico, durante mucho tiempo nosotros pensamos que aquella persona que hacía lo bueno conforme a la voluntad de Dios, ¿cómo le iba a ir? Bien, pero la realidad es que Dios utiliza este tipo de adversidad con un propósito en la vida de los discípulos, en la vida de su iglesia. Es una realidad. Mientras que el reino de los cielos va creciendo, mientras que el reino de los cielos se va extendiendo, la predicación de la palabra crece y va llegando a otras naciones, es inevitable ver que en medio de todo eso hay oposición. Las personas son llevadas a la cárcel, son muertas, apedreadas, casi muertas. Ahora, ¿por qué cree que pase esto? Dios actúa de esa manera. Es lo que estamos viendo. Dios actúa de esa manera. Pero, ¿por qué ocurre esto, hermanos? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Vamos a 1 de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Verso 19. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Leemos juntos, dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero ¿está bajo quién? A ver, vamos al capítulo 3, ahí mismo de Primera de Juan, capítulo 3, búsquelo. Verso 12 y verso 13. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras, ¿qué hermano? Eran malas y las de su hermano justas. Entonces leemos el 13 juntos. Dice, hermanos míos, no os extrañéis. No es extraño, ¿o sí? ¿Por qué, hermano? Porque el mundo entero, ¿bajo quién está? Bajo el maligno. Y Satanás siempre se ha opuesto ¿a quién? A las cosas de Dios. Quisiera que fuéramos a Mateo capítulo 13. Busque Mateo capítulo 13. Verso 24, hermanos. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Si nosotros vamos al verso 36, Jesús explica esta parábola. Y mire lo que dice. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo, ¿qué es, hermano? El mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Son los hijos del reino. ¿Y la cizaña, quiénes son? Entonces, en el mundo hay dos tipos de personas solamente. Dos. No más. ¿Quién? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Verso 39. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. En este mundo hay dos tipos de personas. Personas que están bajo el gobierno de Dios y personas que están bajo el gobierno de Satanás. Esto es lo que dice la Biblia. Y las personas que están en el mundo, bajo el gobierno en el mundo, están gobernadas por Satanás. ¿Cierto, hermanos? Y entonces, esas personas hacen conforme Satanás les pide que hagan, conforme lo que Satanás está haciendo. Pero en medio de toda esa situación, la palabra de Dios va creciendo, va avanzando, el reino de Dios se va estableciendo en la vida de todas las personas y va creciendo, y el mundo se está oponiendo. ¿Cierto, hermanos? Eso es lo que vemos a través del libro de Hechos. Pero la oposición viene en dos sentidos. Aquí es donde nosotros tenemos que poner atención. La oposición siempre va a venir en dos sentidos, hermanos. Una externa y la otra interna. La externa, cuando alguien viene y te abofetea, o cuando alguien viene y te apedrea, lo puedes distinguir. ¿Cierto o no, hermano?
Toda la iglesia sabía que venía la oposición por medio de Herodes, hasta que Dios lo mató. Hubo persecución después de que mataron a Esteban y tuvieron los hermanos que huir. Pero hay otra persecución, hermanos, en la vida del creyente que nos dice la palabra. Y esa es interna. A ver, vamos a ver qué tipo es esta persecución interna. Vamos al libro de Hechos, capítulo 3. Capítulo 3, verso 11. Después de que Pedro y Juan sanan al cojo que estaba fuera del templo, dice el verso 11, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a quién? A este. ¿Cuál es la tentación aquí? ¿Dónde está la persecución aquí? Parece que no se ve. Parecería que no se ve, pero es muy importante esto. ¿Dónde está la tentación ahí? El reconocimiento de que ellos son las personas que habían hecho eso. Hermanos, ¿qué quiere Satanás? ¿Qué quiere? ¿No saben qué quiere Satanás? A ver, vamos a Primera de Pedro. Vamos a tener que recordar qué quiere Satanás. Primera de Pedro, capítulo 5. Dice el verso 8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿qué? A quién devorar. ¿Qué quiere Satanás? Ese devorar, ¿qué cree que significa, hermanos? En realidad, hermanos, por eso leímos nosotros el libro de Hechos, capítulo 13. Ahora vamos a regresar al capítulo 13 de Hechos. Capítulo 13, verso 8. Dice: pero les resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando, ¿qué, hermano? Apartar de la fe al procónsul. Hermanos, ¿qué es lo que puede gestarse en los discípulos cuando viene alguien y les dice: ¡oh, qué bueno eres! ¡Ah, qué bárbaro! ¡Cuánta sabiduría tienes! ¡Ay, no, ustedes! ¿Qué puede gestarse, hermano? Altivez, soberbia. ¿Eso qué ocurre, hermanos? Hermanos, usted piensa, nosotros no entenderíamos al 100% que alguien viniera aquí en la Ciudad de México, ¿no?, y se opusiera de una manera tan terrible que persiguiera a los cristianos. No cabría en nuestra cabeza eso. ¿Por qué? Porque no es así. Hay leyes, etcétera, etcétera. Pero como no podemos entender eso al 100%, y eso lo distinguiríamos perfectamente, como podemos distinguir que este senador trans que está haciendo una ley que está impidiendo que ya los predicadores y que la iglesia cristiana diga la palabra pecado, ¿sí?,
que ya no puede decir la palabra pecado porque entonces va en contra de ellos o va en contra de sus principios, y que ya está en el pleno discutiéndose esa ley, sabemos que eso lo podemos distinguir. Pero que alguien venga y diga, wow, ¿eres tú quien sanaste al cojo? ¡Qué bárbaro! Es algo que no se mira, hermanos. Es algo que pareciera que se pasa de largo. Pero ¿qué le pasa a usted cuando alguien viene y le reconoce su trabajo? Y le dice, no hombre, tú eres, no, en esto tú eres el mejor. ¿Cómo se siente usted? A ver, hermano, quiero que me diga, ¿cómo se siente usted? ¿O nunca nadie le ha dicho, usted es muy bueno en su trabajo? ¿Se siente bonito, no? Se siente bonito. El problema aquí, hermanos, es que ¿a quién se lo están diciendo? ¿A personas que en realidad hicieron ellos ese milagro? No. Entonces, ¿dónde está la trampa ahí? Hermanos, ¿qué buscaban los discípulos antes de que viniera el Espíritu Santo? Antes de que Jesús fuera muerto. ¿Qué buscaban? Reconocimiento, poder, autoridad. ¿Qué les estaban ofreciendo en este momento? Cuando fueron a Samaria con el mago estaba al pendiente, cómo ellos llegaron y imponieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Qué les ofreció? Son cosas que pasamos por alto, pero ahí están. ¿Cómo es en realidad esta tentación, hermano? ¿Cómo es en realidad esta oposición, hermano, que viene? Muy sutil. Si no estás totalmente convencido, si Pedro y Juan y Pablo no estuvieran totalmente convencidos, hermanos, hubieran caído. A ver, capítulo 14, ahí en el capítulo 14 de Hechos, ellos llegan a Listra, verso 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado con los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate, derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó a la voz diciendo en lengua licónica, dioses bajo semejanza de hombre han descendido a nosotros. Wow, imagínense que usted llegue a un lugar y le digan, este es un Dios. Hermanos, como hombres, ¿cómo reaccionaríamos? Como hombres, deseamos la popularidad. Como hombres, deseamos ser reconocidos. Como hombres, deseamos el poder. Porque el poder que da dinero, y el dinero que compra todo lo que quieras. ¿No es ese el hombre, hermanos? Sí. Vemos en el libro de Hechos cómo va creciendo la palabra, cómo va creciendo el evangelio, pero también vemos, Señor, hermanos, la oposición que se está llevando a cabo, una oposición que se mira perfectamente, que va en contra de las personas, los castiga, los azota y los mata. Pero hay otra oposición que no se mira, que es sutil y va oculta. Y esa es todavía más peligrosa, hermanos. Mucho más peligrosa. Que si no estás despierto, te envuelve. Ahora, nosotros vemos que a través de todo esto, tanto Pedro como Pablo, hermanos, se niegan a ser reconocidos. En el capítulo 3, vamos al capítulo 3, Hechos capítulo 3.
Verso 12 dice: viendo esto Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como por si nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este hombre? Y empieza: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, etcétera, etcétera, etcétera. Pedro, entonces entiende perfectamente la situación, está despierto en esa situación y dice: no somos nosotros, no pongas tu mirada en nosotros. Pero esto lo está logrando, ¿por qué? Porque es el Espíritu Santo de Dios el que está obrando en él, ¿cierto? Y aquel también que está obrando en Pablo es también, vamos al libro de Hechos, capítulo 14. Verso 12 dice: y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntándose con la muchedumbre que ofrecía sacrificios, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué haceréis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo que en ellos hay. Entonces vemos que en medio de esto también la palabra de Dios en los mismos discípulos está creciendo. ¿Sí me explicó? El reino de Dios se va extendiendo a través de las regiones, de personas, en medio de oposición. Pero vemos que esa oposición viene de dos lados: una oposición visible, externa, que viene directa hacia ellos y ellos pueden verla, pero hay otra oposición que viene y que es sutil, que viene directamente a su ego, viene directamente a ellos internamente, lo que buscaban antes. ¿Sí me explico, hermanos? Y lo que vemos aquí es que, llenos del Espíritu Santo, estas personas se dan cuenta y dicen: no, esto no es así. Bien hubieran podido decir: no, tantito de gloria, tantito, vamos a probar la gloria, pero tantito así. No. Ellos dijeron: no, para nada. No somos iguales, somos hombres. Y es que el enemigo, hermanos, el cristiano tiene tres enemigos que menciona la Biblia. Primero es Satanás, el segundo es el mundo y el tercero somos nosotros. Dice, nosotros leímos Primera de Juan, donde dice que el mundo entero está bajo el maligno, ¿verdad, hermanos? Entonces, Satanás está gobernando el mundo. Ahora, vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, y veamos qué contiene el mundo, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Verso 15, dice, capítulo 2, verso 15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están, ¿dónde, hermano? En el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué, hermano? El amor del Padre no está en él. Verso 16, leemos juntos, dice: porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué, hermano? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, el mundo que está siendo gobernado por Satanás, ¿qué ofrece? ¿Hacia dónde va en la vida del individuo, del Hijo de Dios, del creyente?
los deseos. ¿Dónde están los deseos, hermano? ¿Dónde? A ver, ¿usted ha tocado un deseo? ¿Dónde está eso? Dentro de nosotros. Hermano, Satanás, ¿cómo actúa? ¿Cuál es el plan de acción? Satanás gobierna este mundo y este mundo te ofrece ¿qué? Lo que hay en tu corazón, lo que anhelas con tu vista. El hombre anhela cosas, tener cosas, poseer cosas. ¿No es así? De todo tipo. Por lo tanto, ese actuar del mundo que está bajo Satanás es sutil. Te ofrece lo que quieres. ¿No es así? El problema aquí es que una persona, si no está llena del Espíritu Santo, totalmente entendiendo la palabra de Dios, esa persona puede estar envuelta ya y haber caído bajo todas esas cosas que el mundo ofrece. Hermanos, el ataque más peligroso es el interno. No lo distingues. ¿Cuántos de nosotros ya hemos sucumbido y caído a ese engaño? Porque vuelvo a insistir, ¿cuál es el punto aquí? ¿Hacia dónde va Satanás? ¿Hacia dónde iba este mago, Elimás? ¿Qué quería? Alejar de la fe a ese hombre. ¿Sí me explicó? ¿Qué cree que quiere Satanás? ¿Cuál es el plan de acción? Que nosotros, ¿qué? Nos alejemos. Hermano, ese es el punto. Tan así que digamos, no, yo voy a la iglesia, pero viviendo en el mundo, haciendo las cosas del mundo, deseando las cosas del mundo, aún estando aquí. Este es el ataque más peligroso. Si alguien viene y quiere exterminar a los cristianos y pasa eso, bueno, lo miras y corres. Pero esto, la única forma de verlo es a través de los ojos de Dios. Usted sabe lo que dice el libro de Efesios. No tenemos lucha contra quién, carne ni sangre, sino contra quién, potestades, principados, gobernadores de las tinieblas. ¿Usted los mira? Ahora, ¿cómo actúan todas esas cosas? Volvemos a lo mismo. Actúan por medio del mundo. Porque el mundo que está gobernado por todas esas cosas nos ofrece lo que desean nuestros ojos, lo que anhela nuestro corazón, y te lo pone en bandeja para que tú digas, tú eres Mercurio, tú eres Júpiter, mira aquí está. Y que digas, ah, claro que sí, ¿cómo no? Le ofrecían sacrificio a ellos. La gente podría, en ese momento podía hacer lo que ellos quisieran y obtener de la gente lo que ellos quisieran, ¿o no? Pero no lo hicieron así. Por eso entonces la Escritura. Vamos al libro de Gálatas, por favor, hermanos. Gálatas capítulo 4. En el capítulo 4 de Gálatas hay una analogía que hace Pablo. En el verso 21, mire la analogía que hace Pablo aquí en el verso 21. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro ¿qué? De la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa.
la cual es la alegoría, lo cual es una alegoría, dice Pablo. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a Jerusalén actual, pues está, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que las que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero mire el verso 29 que dice, vamos a leer juntos, dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Qué dice? El que había nacido según ¿qué? La carne, ¿qué hace? Persigue ¿a quién? Al que nace según ¿quién? El Espíritu. Entonces, ¿se acuerdan de esta escena, no? ¿Qué dijo Sara? Verso 30. Más que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Entonces, ¿qué hace la carne, hermanos? ¿Qué hace este mundo? ¿Qué hacen los hijos de este mundo? Persiguen ¿a quién? A los que son del Espíritu. O sea, en otras palabras, sencillo, significa lo que dice Mateo capítulo 13. Simplemente hay dos personas en este mundo. ¿Quién y quién, hermano? Los hijos del reino y los hijos del diablo. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede, hermanos? Siempre la descendencia de Satanás está en contra del pueblo de Dios. Desde Génesis capítulo 4, hermanos. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano Abel. Y Caín es hijo del diablo, dice el libro de Juan. Siempre hay una oposición. El mundo se opone a la iglesia. Eso es lógico. Quieren callarnos. Eso es lógico. Quieren amedrentarnos. Es lógico. El mundo es más fuerte, hermano. Hablando del mundo, siempre va a ser más fuerte. Y se opone a la iglesia y se opone al reino de Dios. Pero en medio de todo eso, el reino de Dios se va extendiendo. Ese es el plan de Dios. Pero internamente hay otra guerra. Una guerra sutil, una guerra que no es visible, que solamente a través del Espíritu Santo de Dios puedes estar despierto, porque si no puede llegar alguien y te puede mostrar el dulce y decirte: mira, aquí está el dinero, vente conmigo, aquí vas a ser feliz, ¿quieres esto? Mira aquí. ¿O no es así, hermanos? Sí. Y entonces concluimos con Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. O sea, este andad es caminar en el Espíritu, y no satisfagáis, ¿qué, hermano? Los deseos de la carne. ¿Por qué dice esto Pablo a los Gálatas? Verso 17. Porque el deseo de la carne es ¿contra quién, hermano? Contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne.
Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. ¿Qué hace la carne? ¿Qué quiere el mundo? Impedir que ese reino se establezca. Y están en contra, literalmente en contra. Pero en cada uno de nosotros está la carne, este cuerpo que todavía no es regenerado, y sus deseos y sus anhelos, lo que mira, lo que desea, la vanagloria de la vida. Yo quiero tener esto, yo quiero tener esto, yo quiero tener aquello, ser reconocido, ser una persona importante. ¿Cuántos no hemos dicho lo siguiente, no? Es que ya cuando tenga dinero voy a tener el tiempo para poder estar con el Señor y servirle mejor. Hermanos, o ya cuando tenga esto, ya eso lo voy a dedicar para el Señor y yo voy a tener más tiempo. Ajá. Siempre es tener algo, nos engañamos a nosotros, prestamos oído a otras cosas. ¿Y qué es eso? Más que el engaño de Satanás. ¿Para qué? Para que dejes de venir a la iglesia, para que dejes de ir a la palabra de Dios, para que dejes de buscar la palabra de Dios, para que dejes de anhelar el estar juntos, unánimes, reunidos, estando aquí, escuchando la palabra de Dios. ¿Qué crees que quiere Satanás, hermano? ¿Devorarte? ¿Y qué es? ¿Va a venir el león y te va a devorar así? No, te va a envolver, te va a decir lo que quieres, te va a endulzar el oído y al último vas a terminar yéndote, dejando de estar aquí en la iglesia. Hermano, ¿cómo estás? ¿Meditas la palabra? No, ya no medito, ya no tengo tiempo, me va re bien en el negocio. Qué padre. ¿Ven, hermano? ¿Dónde es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de Satanás? Separarte. Me acuerdo mucho fuimos a visitar a una hermana que ya llevaba mucho tiempo, hermano, sin venir. Y nos recibió con mucho gusto y también nosotros, pues, nos dio mucho gusto que nos recibiera porque era una hermana que queríamos mucho. Y dentro de la plática, yo le decía que se había alejado de Dios, que era algo que tenía que retomar. Y ella me decía, no es cierto, Dios está conmigo. Y me reiteraba varias veces, Dios está conmigo, Dios está conmigo. Pero ¿cómo le decía? Pero ¿cómo puede decir que Dios está con usted? Es que me va bien. Es que a mi esposo le está yendo bien. Y es que tenemos lo necesario y nuestros hijos y nuestras hijas están estudiando y etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ella decía, es que Dios está conmigo. ¿Ven el engaño? ¿Ven el engaño, hermanos? ¿Hacia dónde va Satanás? Quiere endulzarte el oído, quiere decirte lo que tú quieres escuchar. ¿Para qué? Para que te termines yendo, alejando de la fe y digas, no, es que no estoy mal, Dios está conmigo porque me está bendiciendo. ¿Ven ese engaño? Es sutil. ¿Sí me explico, hermanos? Si viene alguien que está en contra de los cristianos, lo vamos a ver y sabemos de él. Pero el actuar de Satanás por medio de este engaño sutil que va hacia nuestros gustos, que va hacia nuestra carne, eso no lo podemos distinguir si no estamos despiertos en la palabra de Dios. Ahora yo nada más digo, hermanos, ¿cuántos de nosotros ya estamos inmersos, metidos, sumergidos totalmente en ese engaño y no nos hemos dado cuenta? Es momento de regresar a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a regresar a la palabra para que la palabra alumbre y nos deje ver en qué situación nos encontramos, si no hemos caído en ese engaño. Oremos, hermanos.